Bueno, pues buenos días a todas y a todos y todes. La mañana de hoy tenemos esta presentación que hemos coordinado junto al comité y el liderato que estamos trabajando en el autoestudio de Middle States y hemos invitado al doctor Jaime Calderón Soto, que es oficial de investigación y documentación de la Oficina de Registro y Licenciamiento de instituciones de educación ubicadas en el Departamento de Estado de Puerto Rico, lo que era antes el Consejo de Educación Superior. Anteriormente dirigió el área de evaluación, planificación, estadísticas e investigación del Consejo y lideró la agenda de investigación, recopilación de datos, la publicación y la divulgación de información sobre el sistema educativo puertorriqueño. Uno de los objetivos principales de su trabajo es nutrir al país de datos e información confiable para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la comunidad educativa en Puerto Rico, y por eso pues lo tenemos aquí y le agradecemos mucho que haya hecho eso. Los dejo entonces con el doctor Calderón en la charla que tenemos hoy, que espero que sea de provecho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y por qué ahora esto no cambia? Se congeló el agua. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho para pasar esta mañana aquí con ustedes compartiendo alguna información, algunos indicadores con los que hago una revisión de una década en educación postsecundaria en Puerto Rico. Les cuento brevemente. Primero que nada, yo les voy a agradecer que sus preguntas o notas se las escriban o se las anoten, porque la presentación está hecha como para un tiempo más largo. Y entonces, para darles una idea, la presenté hace poco a un comité del Senado Académico de UPR Río Piedras, y ellos quisieron ir discutiendo casi cosa por cosa y se tomó 3 horas. Así que acá tenemos 1 hora apenas, algo así que lo que yo voy a hacer es que voy a ir corriendo sobre la presentación y las preguntas o cosas que tengan las podemos atender tal vez al final para poderla ver completa. ¿Ya? Aunque como sea, como quieran, pero esa es mi sugerencia. Yo estuve fuera del consejo, yo soy empleado empecé en el 2008 en el Consejo de Educación Superior. Luego ha habido cambios. En el 2018 derogaron el consejo, yo me fui a la IUP a dirigir un proyecto en UPR Río Piedras y luego volví en el 2021, a finales del 2021. Así que había estado 2 años y medio, casi 3 años fuera del consejo. Y lo que decidí volviendo fue, como digo, tengo que ponerme al día, ¿qué ha pasado? Y de ahí nació esta revisión de la década, que era lo que yo pues digo, bueno, déjame hacer una revisión, yo lo sé, lo conozco, yo he venido hablando de esto hace 15 años, pero quería como ponerla al día. Y de ahí surge esto. Y pues me han estado pidiendo que la comparta y esa es una razón de la que estoy aquí. Muchas gracias al instituto por la invitación y espero que esto que les voy a dar sea de utilidad para ustedes. Los seres humanos hemos tenido tremendo cambio, ¿verdad? Desde la época de las cavernas hasta la actualidad. Y yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que en ese proceso de evolución y de transformación, la educación ha jugado un gran papel. La educación impacta el cambio social. Pero también sucede lo contrario. Los cambios sociales, económicos, políticos, impactan a la educación. Impactan a las instituciones educativas y la transforman también. Ustedes son transformadores y transformadoras de la educación y pues no solo los felicito por eso, sino que espero que esta información les sea de utilidad para ese trabajo que ustedes hacen.
como les decía, pues ese contexto social transforma la educación. Y vamos a ver un poquito, antes de empezar a hablar de datos, a hablar de otras cosas, un poco el contexto social y económico de esta década. Les anticipo que yo estoy hablando de una década. ¿Por qué? Bueno, se suele hablar, dividir el tiempo, ¿verdad? En quinquenios, en décadas, en siglos, etc. Pues yo decidí, voy a hablar de una década. Es un periodo más o menos corto dentro de la historia, pero también suficientemente largo para ver tendencias. Sin embargo, pues voy a hablar en algunas ocasiones de menos de una década o un poquito más de la década, dependiendo de la disponibilidad de datos que tenía en ese momento o de otras razones. Esta década del 2010 al 2020 estuvo llena de retos y de aprendizajes, tanto individuales como colectivos. Y en ese contexto es que vamos a estar viendo qué ha pasado también con la educación postsecundaria en ese momento. Pues sabemos que había una economía en picada. Acá tenemos, esto es una grafiquita del indicador del Producto Interno Bruto, cómo se fue, crecimiento del PIB, se fue en picada hacia abajo. Últimamente ha empezado a subir, sabemos que hay unos elementos medio artificiales en esa subida de la economía en Puerto Rico, pero ese ha sido un proceso que empezó desde el 2006 más o menos, lo que llamábamos la década perdida, crisis inmobiliaria, no sé si aquí en Calley se vio, pero por todo San Juan, yo recuerdo haber visto la avenida Roosevelt llena de todos los restaurantes y rótulos y tiendas y todo. Y parecía que no pasaba nada hasta que un día que fui a almorzar por uno de los restaurantes que había por ahí, que yo iba a menudo, estaba cerrado el restaurante. Digo, pues voy a ir al otro, es más allá. Y así caminando me di cuenta que todos esos negocios que tenían rótulos y que tenían las ventanas estaban todos cerrados. Fue una época en que hubo 5 o 6 mil quiebras bien seguido por mes. Así que estuvimos ahí también en esa crisis inmobiliaria, se fue abajo, se fue a pique toda la cuestión de las casas por las burbujas, ¿se acuerdan de eso? Estuvo allí la crisis fiscal del gobierno, que estamos en este momento todavía con la promesa de que algún día va a ser diferente. La quiebra y cierre de empresas, la inmigración masiva y reto demográfico, o se ha estado llamando así, ese proceso en el que a raíz de ciertos eventos, empezando por la misma crisis económica, por la falta de empleo, etcétera, ha habido un proceso de inmigración que se le ha estado llamando reto demográfico. Además de eso hemos tenido o tuvimos durante esa época unas catástrofes naturales o de origen natural, vamos a decirlo mejor, catástrofes de origen natural, porque hay otras de origen, también somos naturales, ¿verdad? Bueno, pues también es natural, sí. El huracán Irma y María, la pandemia del COVID, y en el área sur, pero que movió a todo Puerto Rico también, aunque el área sur fue la más afectada, la crisis sísmica del 2020. Así que como pueden ver, tuvimos una década bien cargada de eventos bien retantes. Eventos bien retantes que nos mostraron de alguna manera las debilidades y las fortalezas, tanto individuales como colectivas, en Puerto Rico. En esa época también, y ese es el tema básico de la conversación, hubo unos cambios bien impactantes a nivel de la educación y de la educación postsecundaria en particular. ¿Ya? Uno de esos cambios importantes es lo que se conoce o se le llama como el despegue del movimiento MOOC. ¿Se acuerdan lo que era MOOC? En inglés significa Massive Online Open Courses
O sea, cursos online masivos y abiertos. Estamos hablando que en el 2011, justo casi al principio mismo de la década, 3 universidades abrieron unos cursos gratuitos y abiertos online en el que se matricularon 300,000 estudiantes. O sea, pasamos, vean el cambio ahí. Tú estás acostumbrado a ver un salón con 10, 15, 20 estudiantes, salones grandes en algunas universidades que son anfiteatro con 100 o 200 estudiantes. Y de repente estamos hablando de un curso en el que se matriculan 300,000 estudiantes. ¿En qué salón caben? Es en ese tipo de, de modelo educativo. 10 años después, los MOOCs han llegado a 220 millones de estudiantes. O sea, estamos hablando de una modalidad de educación o de enseñanza, aprendizaje, que ha roto o que rompe las fronteras físicas o espaciales y temporales. No importa dónde estés, podías estar allí, podías estar en ese curso. Algunas de esas plataformas las conocemos, deja ver, ahí está, ¿verdad? Algunas de esas plataformas, no sé si las han escuchado o las han visto: Udacity, Workera, Coursera, Masterclass, FutureLearn, Cadence, MITx, Udemy, y hay otras más. Fueron inicialmente desarrolladas por Harvard, Stanford, MIT, que ofrecen cursos a millones de personas en formatos de aprendizaje que le están llamando micromasters, oigan los términos, nanogrados, micromasters y otras variantes de formación express. ¿Ok? Así que no solo está cambiando o ha cambiado la modalidad de llegar, sino también la dosis, para decirle de alguna manera, de esa enseñanza-aprendizaje. Un micromaster, formación express, o sea, ya no estamos hablando de que la hago en 5, 6, 7 o 8 años. No. La hago express. Así que estamos viendo unos cambios radicales en las fronteras y en la temporalidad del impacto de ese tipo de formación. Tal vez ustedes o la mayoría de nosotros no nos hemos expuesto a alguna de esas plataformas. Ya en esas plataformas sí guardan una característica, la mayoría de ellas, que son o cursos formales, con o sin certificación. De hecho, con opción a certificación después de que lo llevas. Por decirte, llevas un curso de programación en Python o en C o en cualquiera de esos, y si te fue bien y lo quieres, pagas $90, 70, lo que cobre, y te dan una certificación de que te graduaste de ese curso de programación. ¿Ya? Son cursos en ese sentido, lo que conocemos un poco más formales. O pueden ser una colección de cursos que conforman un programa como tal. Así que entonces llevas todo un programa con una serie de cursos, igual con o sin certificación. Eso, sin embargo, yo creo que todas y todos, aunque no nos hemos expuesto a ese tipo, no sé, digo por mí, yo he llevado he dejado también a medio camino. Pero hay uno en el que se ha convertido casi en hábito automático, que cada vez que sabemos que queremos saber algo, de una vez,
vamos a él. Queremos saber cómo se repara la tubería de lavamanos. Queremos saber qué pasó con Carlomagno. YouTube, ¿verdad? ¿Es YouTube una plataforma? Si queremos verla de esa manera, tal vez la plataforma pública, gratuita, más democrática que hay en el planeta en este momento. Hay de todo y de todos los tipos de calidad, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ya, sí, para que vean cómo entonces, no, ahí no estamos buscando probablemente un grado. Ahí no estamos buscando un grado, no estamos buscando una certificación, estamos buscando estamos buscando conocimiento, estamos buscando una destreza particular o simplemente entretenernos en algo. ¿Ya? Así que, pues eso le resuelve a un montón de gente. Antes yo para saber cómo resuelvo lo de la tubería de lavamanos tenía que coger un curso de plomería. Ahora ya no, nada más veo el curso, veo el video de 2 minutos y lo resolví yo mismo, ¿verdad? Así que vean cómo se ha ido transformando la forma de, vamos a decirlo así, de adquirir, para no decir consumir, de adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas. ¿Okay? Ese mercado de la educación digital no, ha crecido fuertemente y económicamente hablando representa miles de millones de dólares. En el 2020 cerró con 8.400 millones de dólares. Y se espera que para el 25, eso es pasado mañana, esté moviendo más de 33.000 millones de dólares. Es una mega industria. Esa grafiquita te muestra el crecimiento de los MOOCs. Como puedes ver, es una gráfica exponencial. De, como decíamos antes, de 200 y pico de millones a, digo, de 300.000 estudiantes, una cosa así, a 200 y pico de millones. Y como les decía, originalmente estos cursos online, abiertos y gratuitos, los desarrollaban instituciones de mucho prestigio. Empezó en instituciones como Harvard, les decía, y esas otras. Pero poco a poco, esa dependencia o ese desarrollo se ha ido moviendo de universidades a gigantes de la industria. Ahí tenemos entre esos Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Cursos enteros, formación entera, certificados en redes, por decirte algo, en programación, etcétera, etcétera. Hablando con mi hijo un día, Latif se llama, se graduó de electrónica en Bayamón, me dice así bien, de todos los amigos que yo tengo que han hecho esos cursos, ninguno ha conseguido trabajo con Google, ni con Amazon, ni con ninguna de esas empresas, como queriendo decir que no vale la pena hacerlo. Y entonces yo le explicaba, papi, ellos no hacen eso para darte trabajo, para conseguir empleados. ¿Por qué hacen eso estas empresas? Porque ellos lo que tienen interés es en que el ecosistema en el que ellas vivan crezca. Así que le están dando cursos gratuitos a millones de personas en la India, en la China, en Europa y en América Latina. Vamos a poner un ejemplo, Google, cómo desarrollar páginas web. ¿Por qué? Porque tanto más millones de páginas web hay en el mundo, mejor para ellos. Más clics, más comercio, más comerciales, más chavos. Así que yo te cambio educación gratuita por un beneficio
mercantil o económico, que al fin de cuentas, cuando tú tienes, por ejemplo, un movimiento muy interesante que ha habido con esto, ha sido todo lo de open source, ¿verdad? Open source. Y ahí uno ve el poder de las comunidades. De repente hay programadores de Alemania, de la India, de Chile, de no sé qué, de todo el planeta, metiéndole a un lenguaje de programación, por decirte algo. Y de ahí sale, por ejemplo, un R. R, los que trabajamos en cuestiones de estadísticas, es un programa para trabajar estadísticas, gratuito, open source, que de repente de ser una cosita así, ahora es una cosa monstruosa, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas lo que andan buscando precisamente el crecimiento de esos ecosistemas y vemos entonces unos desarrollos también exponenciales en esos aspectos. Todo esto, o una explicación o de por qué está pasando todo esto, se le da, porque se le está dando este nombre, la Revolución Industrial 4.0. Esa Revolución Industrial 4.0 lo que nos está indicando es, pasamos de la mecanización y el poder del vapor, las fuerzas de vapor, a la producción en masa y el ensamblado en línea, a las computadoras y a la automatización. Y en esta revolución 4.0 estamos hablando de la integración de todo eso. Yo como mejor lo ejemplifico es que antes un aire acondicionado era un aire acondicionado, una plancha era una plancha, una estufa era una estufa, una lavadora era una lavadora. Nada de eso se conectaba entre sí. Ahora desde el teléfono tú los puedes entender y apagar, programar, etc. ¿Ya? Y se pueden comunicar entre ellos. Esto pues en la industria es donde va a estar desarrollándose más fuertemente, ya se está desarrollando, la robotización, por ejemplo, la programación de líneas completas de producción totalmente automatizadas. Esto trae o va a traer la eliminación de millones de puestos de trabajo, de unos tipos de puestos de trabajo, de unos tipos de ocupaciones, y eso a la vez pues va a impactar cómo se enseña, si es que se enseña o se deja de enseñar ese tipo de cosas, ¿ya? Yo he estado por muchos años introduciendo cambios tecnológicos en lugares que he trabajado y en Costa Rica en particular, que fue uno de los primeros países en el mundo en introducir informática educativa en las escuelas, los maestros se oponían. Se oponían y decían, es que nos van a sustituir con computadoras. Y yo les decía, no, no. A ti no te va a sustituir una computadora. A ti te va a sustituir otro maestro que sí quiera trabajar con ellas. ¿Ya? Otro maestro que sí quiera usar esa herramienta y sepa y aprenda a usarla. Igual, vamos a ver más adelante, es lo que va a pasar o está pasando ya, o va a estar a punto de pasar de una manera muy acelerada con la inteligencia artificial. Ay, pues estoy dando para atrás, eso no es así. Perdón, ok, ahí. Todo este cambio cae también dentro del discurso de la tecnología como peligro y oportunidad. Hay la gente que pues opina que eso no debiera ser, que eso no debiera pasar y quiere ponerle resistencia, y hay gente pues que lo ve como una oportunidad. Tan recientemente como en septiembre bueno, déjame decir algo aquí que yo creo que tiene importancia de esto. La UNESCO se ha estado moviendo en este sentido y está hablando de que pues la tecnología es imparable, hay que adoptarla y debemos tener unos criterios en esa adaptación o adopción.
Y esos criterios están hablando de inclusión, equidad, calidad y accesibilidad. Lo hemos visto con los teléfonos, hemos visto y hablado de la brecha digital, etcétera. Pues eso, ya hay un aprendizaje colectivo sobre eso. En particular con la inteligencia artificial. Es muy interesante porque la tecnología se va moviendo a tal velocidad, cuando les hablaba de, por ejemplo, cómo hay comunidades mundiales enteras trabajando sobre algo, pues de repente eso, pues los efectos son inmediatos y gigantescos y globales. Y uno de esos es la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, la que puede producir cosas. Y antes de que ningún país, solamente uno, hace muy poco, tuviera regulaciones, ya había 100 millones de personas conectándose mensualmente a los sistemas de inteligencia artificial. 100 millones de personas. ¿Ya? Tan recientemente como en septiembre del año pasado, la UNESCO tuvo una reunión en París para presentar unas guías para el uso de la inteligencia y uso y adopción de la inteligencia artificial en la educación. En aquel momento, solo un país en el mundo tenía regulaciones de inteligencia artificial. No era Estados Unidos, no era Canadá, no era Alemania, no era Japón, no era Francia, era China. Sí. El primer país en tener regulaciones sobre inteligencia artificial ha sido China. Pero mira, alegrémonos. El viernes pasado, la UPI firmó un convenio con la UNESCO para el uso y adopción de inteligencia artificial en educación superior. Así que, de septiembre acá, wow, vamos a decir, nos estamos poniendo al día rápidamente. Así que, esta es la portada de esas guías de la UNESCO sobre inteligencia artificial. Les recomiendo que si quieren verlas, pero también ya la UPI, no las he visto publicadas, oí nada más que ya las hicieron, las iban, creo, a someter para derechos de autor, me imagino, porque oí que iban a ir al Departamento de Estado y es para eso, no es para otra cosa, no es para que nosotros las revisemos. Así que, esto es de septiembre del 2023, perdón. De ahí me llamó la atención uno de los usos en educación que están hablando, utilizarlas creativamente en diseño curricular, la enseñanza, etc. El viernes hubo en la UPI Río Piedras, pues primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior y hubo algunas demostraciones bien interesantes. Hubo una muy, muy buena de este investigador de Pensilvania, recuerdo, sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de antibióticos. Fascinante, fascinante cómo... y hubo otra presentación del uso para el desarrollo de lecciones. Simplemente tú le das a un programa que es gratuito, puedes entrar gratis y punto. Le das unos prompts, que se llama, quiero dar una clase de biología molecular a estudiantes de primer año de biología, en que se vea, qué sé yo, le das unas instrucciones. Enter y empieza objetivos, actividades, contenido, bla, 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 y te monta un esqueleto bien completo inicial. Obviamente, sobre eso tú como profesor o profesora le vas a quitar y agregar las cosas que tú entiendes que debes dar y que debes agregar o que debes eliminar o poner en otro momento. Y ellos están hablando de un ejemplo que me llamó la atención, es de rutas de aprendizaje. Esas rutas de aprendizaje, de lo que se trata básicamente es de que tú tienes, obviamente alguien tiene que haberlo desarrollado, ese contenido,
y esas formas de entregar ese contenido. Y la inteligencia artificial detecta que tú estás en el tren con el teléfono y te dice, mira, mientras tanto, tú estás atrasado en la lectura de tal cosa. Y como está viendo que estás en un teléfono, te dice, te voy a pasar el video que está en YouTube del resumen de esa lectura. Ya te lo viste en el teléfono. Detecta que estás sentado en la computadora en tu casa y ahí tienes otro instrumento que tiene otras potencialidades, pues entonces te va administrando contenidos dependiendo del lugar, del momento y del equipo que tengas disponible. ¿Ya? Ya lo estamos haciendo manualmente. Tú ves a los muchachos, a las muchachas que en este momento, pues, Wikipedia o Google o la lectura, pero como aquí leer es tan complicado, como leer aquí tan complicado, pues yo me tengo que, pero si tengo un PDF, un libro en PDF, en el que quiero hacer anotaciones, eso es mejor hacerlo en una pantalla grande. Ah, pues eso yo mismo, yo lo hago, pues en una pantalla grande. Ya, muchos de los libros actualmente están en PDF y los vas a ir viendo ahí. Ok, inteligencia artificial. Así que otro cambio grande. Les decía, la UPR se está moviendo a la inteligencia artificial. Acaba de pasar, como les decía, acaba de haber el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en Río Piedras. Esa presentación que hizo este hombre sobre el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de antibióticos estuvo fenomenal. De hecho, una de las conclusiones principales que sale, siempre lo he sabido, pero después de estar un día entero oyendo y viendo todo esto, la primera conclusión radical que sale es, no puede haber inteligencia artificial si no hay inteligencia humana, punto, para empezar ya. Todo, tú lo tienes que alimentar, lo tiene que alimentar un ser humano. Y si algún día esa inteligencia artificial llega a ser tan poderosa y tan autónoma de la humana, pues nos va a considerar como dioses. Ya, porque fuimos sus creadores. Así que probablemente haga un dibujo inmenso de alguien barbudo y peludo o rapado, o quién sabe cómo, y que va a ser su Dios. Ya, y andrógino, etc. Así que estuvo muy interesante y como les decía, pues también fue una oportunidad en que la universidad firmó un convenio con la UNESCO para el uso de la inteligencia artificial. Voy rápido sobre estas cosas para resumir un poquito lo que he dicho hasta ahora. Las escuelas y las universidades no han existido siempre tal como las conocemos hoy. Este fenómeno de la universidad como lo conocemos hoy es apenas algo de los últimos 200 años, ¿ya? 1800 por ahí, Napoleón, Humboldt, Napoleón en Francia, el imperio napoleónico, tiró la universidad profesionalizante, como respuesta a ese tipo de universidad, pues en Alemania Humboldt habló de la universidad que es el modelo que se ha desarrollado más, especialmente en todos los países con influencia anglosajona. Pero díganme ustedes, ¿quién le dio un doctorado en filosofía a Sócrates? ¿Quién le dio el doctorado en Bellas Artes a Miguel Ángel? ¿Verdad? No había eso, no era así como funcionaba la cosa. ¿Quién le dio el doctorado en medicina a Galeno? ¿Verdad? Siempre ha habido formas de organizar el conocimiento, de organizar la educación, organizar la formación, pero no siempre ha sido como la conocemos actualmente. No ha sido las mismas escuelas como las conocemos actualmente, ni las mismas universidades. Solo que lo que pasa es que pues nosotros nacemos y crecemos y nos morimos en un espacio de tiempo muy chiquitito y creemos que toda la vida ha sido así como nos ha tocado vivirlo. Pero si echas la mirada un poco más allá de la trayectoria de vida individual, pues las cosas son
cambiantes. Así que si ustedes han oído a alguien diciendo y quejándose, ya las cosas no son como antes, ya ahora no es como antes, pues a lo mejor la persona no está mal, no es un achaque de vejez, ¿verdad? A lo mejor tiene razón, las cosas cambian, ¿verdad? Así que el otro punto es que las instituciones educativas nacen, se transforman y mueren. Mueren. Recientemente una institución acaba de anunciar su cierre y todos los meses nosotros vemos cierres de instituciones. ¿Por qué? Porque están en medio de sociedades dinámicas que cambian también. Y que esos cambios, como les decía al principio, cambios políticos, económicos, las impactan. En el siglo XXI estamos viendo cambios paradigmáticos a nivel de en la educación también. En la forma en que la sociedad concibe y practica la educación. Ya vimos los MOOCs, por ejemplo. Y recientemente la disponibilidad de estos medios de comunicación está creando esa explosión de programas, instituciones, etc. Así que es un resumencito de lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué ha pasado con la educación superior en el mundo? Vamos a verlo rápidamente. Desde hace por lo menos 30 años la educación superior ha estado creciendo en todos los continentes. Y se espera que para 2040 va a haber más o menos 550 millones de estudiantes de educación superior. Eso se ha estado dando por diversas razones. Ahí tenemos, este es un índice que se llama tasa bruta de matriculación. Que no se ofenda a nadie. Tasa bruta de matriculación. Simplemente es, ¿qué población hay de 18 a 24 años y cuánto de esa población está matriculada en educación postsecundaria? ¿Ya? Pues eso creció del año 2000 al 2018 en un poco más de un 100%. Pasó de un 19 a un 38% a nivel mundial. Y aquí lo tienes por continentes. En Norteamérica el cambio no fue tan radical, de un 55 a un 77, en Latinoamérica de un 23 a un 52. Australia y todas esas islas por allá abajo, de un 56 a un 73. África es el que tal vez ha tenido menos cambio, ¿cómo se llama? Nominal o en números absolutos. Pero en términos porcentuales también fue un aumento de más de un 100%, pasó de un 4% a un 9%. ¿Ok? Así que vemos que así que vemos un aumento en todo el mundo en ese periodo del 2000 al 2018. ¿A qué se ha debido? Pues a políticas, a globalización, a desarrollo económico, a expansión de la industrialización, etc. Hay muchas razones para ese crecimiento. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, voy a saltarme todo esto, ha pasado eso. La tendencia ha sido a caerse y se ha perdido del 2010 al 2021 como un 15% de la matrícula postsecundaria en Estados Unidos en ese periodo. Esta es la misma gráfica un poquito del Departamento de Educación Federal, los iPads, ¿verdad? Que nos muestra un poco cómo ha ido esa caída, cómo ha sido. Sin embargo, los iPads, sí. No entiendo bien, ¿cuál es la relación de esa gráfica entonces con la anterior que decía que estaba subiendo el índice bruto ese de...
que pusiste que en Estados Unidos. Bueno, yo la puse, te estoy diciendo que a nivel mundial. No, eso era Norteamérica. Está Canadá. Ya, es toda Norteamérica, incluyendo Canadá, Estados Unidos, ¿ya? Ok. En Estados Unidos la tendencia ha sido a la baja. Sin embargo, el Departamento de Educación Federal es un poco optimista y proyecta que esa matrícula que ha ido a la baja va a empezar a subir hacia el 2031. Hay, sin embargo, una organización privada que no es tan optimista y dice que eso va a seguir cayendo. Sí. La parte optimista, ¿a qué se lo está atribuyendo? ¿La qué? Los que proponen que va a subir, ¿a qué es que se lo atribuyen? Ellos están, ¿cómo se llama? Hay una explicación más en términos de mercado laboral. Sin embargo, esta gente, McKinsey, hace una explicación más basada en las tasas de nacimiento. Dice que va a seguir habiendo una caída en las tasas de nacimiento y que va a seguir cayendo, que va a seguir habiendo una disminución en la matrícula. Sí, según ellos puede seguir bajando y llegar hasta un 13% menos en instituciones de 2 años, un 9% menos en instituciones de 4 años. Estamos preguntando por los optimistas. Sí, porque ¿en qué se basan? Se basan en lo que piensan que va a crecer. Ajá. Ellos creen que la disminución, y es que se ha visto siempre una relación entre mercado laboral y matrícula universitaria. Cuando hay una depresión o hay un descenso en el mercado laboral, siempre se ha visto un aumento en las matrículas universitarias. Ya se pospone la entrada al mercado laboral por un lado, pero también se ve la universidad como un refugio, porque ahí puedo tener becas y puedo tener préstamos, etcétera, y se ve como un refugio dentro. Cuando el mercado laboral y la economía en general empieza a descollar, se ha visto que entonces reduce la matrícula. Ya, entonces ellos tienen un poco, ese modelo anda por ahí. El modelo de McKinsey está más basado en tasa de nacimiento y ellos no son tan optimistas de que vaya a haber ese crecimiento todavía. Ok, ¿qué ha pasado en Puerto Rico? En Puerto Rico básicamente ha habido cambios en muchos aspectos y uno de los primeros cambios, si todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y yo soy miembro de ¿quién? Del ente regulador. Y ese ente regulador, como hablábamos, y yo veo rápido así, allá hace 40 años estaban metidos uno dentro del Departamento de Educación, uno de los reguladores que era educación básica y otro que era educación superior, estaban metidos dentro de la Universidad de Puerto Rico. Por allá dijeron, eso tiene un conflicto de intereses porque estás regulando, lo sacaron, hicieron uno aparte, otro aparte. Después pasaron 2 o 3 décadas, entre comillas, de paz. Y después empezaron a pelear, no, eso no, hay que economizar, hay que cerrar agencias. Y entonces lo juntan, Consejo de Educación de Puerto Rico. Y después, no, eso también hay que destruirlo. Y lo último que pasó, la ley 212, eliminó el consejo y repartió las funciones de ese consejo entre el secretario de Estado y una junta de instituciones postsecundarias. Eso se organiza o se operacionaliza dentro del Departamento de Estado en una oficina que se llama Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación, que le da apoyo al secretario de Estado, que tiene que bregar con la educación básica privada, y le da apoyo a la Junta de Instituciones Postsecundarias, que es la que brega con las instituciones postsecundarias. Y está a cargo de esa oficina de todo lo que estaba a cargo antes del Consejo, solo que ya no somos 100 personas, somos 13 y a fin de mes se jubilan 3, así que vamos a quedar 10. Así que cambios hay. Una de las cosas importantes que hace esta oficina es ser el coordinador en Puerto Rico para SARA.
SARA es, déjame leerlo porque siempre se me... La SARA son las siglas de State Authorization Reciprocity Agreements, o sea, acuerdos estatales de reciprocidad de autorización. SARA es una iniciativa en Estados Unidos para que los estados que se junten en esa iniciativa reconozcan las licencias de las instituciones de otros estados para dar educación a distancia. Ya hay como 40 y pico de estados en estos acuerdos de reconocimiento de autorización o de reciprocidad. Puerto Rico, nosotros somos los que coordinamos eso. ¿Qué significa? Tú como institución puedes dar cursos o programas de educación a distancia en todos los estados que pertenezcan a SARA o que estén en SARA, sin tener que ir a cada uno de esos estados a sacar una licencia para poder hacerlo. ¿Ok? La Universidad de Puerto Rico, solo 2 recintos están en eso. Yo pienso que si la Universidad de Puerto Rico quiere dar educación a distancia y beneficiarse de toda la población que puede estar abierta a ellos, que son millones de personas y no solo la puertorriqueña, pues debiera hacer algo para estar en SARA. No lo recuerdo ahora, pero son, no sé si Aguadilla y Ponce, creo que es el otro. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Esa reciprocidad se fundamenta en que hay programas que son análogos, que son No, no, es solo la licencia. la licencia. Sí, tú tienes licencia para operar en ese estado, ya pues puedes operar en este otro. Ya. O sea, cuando hay la reciprocidad, el estudiante puede coger cursos en el otro lado y ya está garantizado que acá te lo van a aprobar. Te lo van a... No, te lo da la universidad. Vamos a suponer la universidad de, qué sé yo, la Universidad de Puerto Rico, vamos a ponernos aquí. Tiene un programa de bachillerato en economía a distancia, ¿ya? Y se matriculan estudiantes de todos los otros 40 estados en ese programa, se gradúan y tienen un bachillerato que es reconocido en todos Estados Unidos. Ya, y tiene un diploma de UPR que es reconocido en todos Estados Unidos. ¿Ok? Así, ahora, es educación a distancia, lo que estamos hablando allí. La educación superior en Puerto Rico también tenemos que ver los cambios que se han dado en el contexto, como les decía, de una disminución de la población. Este es el cambio, menos casi 440,000 personas menos entre el 2010 y el 2020, entre el censo del 2010 y el 2020. Cuando les hablaba de una disminución de la población, pues estamos hablando de ese es un número concreto. Esto es una foto estática, vamos a decirlo así, de lo que yo llamo el sistema formal de educación en Puerto Rico. El tamaño de los círculos es la proporción que representa. Bueno, para mí la educación, para mí como funcionario del ente regulador de las instituciones de educación, para mí el sistema no es un sistema universitario, no es la UPI 11 recintos o no es la Inter 10 recintos. Yo sé que para la UPI el sistema es los 11 recintos, pero para mí no, el sistema es completo, todo. Yo veo desde quiénes son los que están formando el recurso humano puertorriqueño. Así que esta es una representación en el 2020-21. Este círculo es la educación K12 pública. Este círculo es la educación K12 privada. Esta es la educación o las instituciones postsecundarias técnico-vocacionales. Estas son las instituciones de educación superior privadas. Y estas son las instituciones de educación superior públicas. Como puedes ver aquí, para enfocarnos solamente
en el nivel que nos interesa en este momento, aquí puedes ver que el sector privado atiende al 71% de la matrícula universitaria en Puerto Rico. Y el sector público, que no es solo la UPI, solo que la UPI tiene como el 95% de la matrícula, pero está también otras, qué sé yo, la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, esas otras están aquí también. Ese sector público atiende al 29% de la matrícula total de educación superior. Sí. Eso, la última tendencia, después del 2021, ¿ha habido alguna variación o cambio? ¿Esa ha sido Se ha mantenido así. Más bien esto aumentó. Lo público aumentó, porque por muchos años esto se mantuvo 75-25. ¿Ya? Sí, esto aumentó como un 4% lo público. Lo que voy a decir es especulativo. Sería interesante ver si eso coincide con la política que había aprobado la Junta de Gobierno y la universidad sobre la admisión abierta. Me encantaría saber. Tiene que ver. Tiene que ver, es una de las partes. Así que aquí tenemos esa imagen para que tengan un poco la idea grande, global. Ya yo tenía un dicho, el Consejo de Educación Superior en el que yo trabajé, cuando yo empecé allí estaba en el piso 15 del edificio en Atorrey, ¿ya? Y entonces yo decía que del piso 15, porque yo estudié en la UPI, yo soy graduado de la UPI. Y pues yo soy extranjero y cuando yo llegué aquí, pues a donde llegué fue a la UPI. Entonces por un montón de años yo creí que solo la UPI existía, ¿ya? Pero cuando salgo y empiezo a trabajar en el Consejo de Educación, me enteré que había 59 universidades más. Y que había, en total eran como 150 recintos entre todas. Y entonces fue como que, adiós. Ahí yo me empecé a entender que había un mundo más grande que la UPI en términos de educación postsecundaria. Y la primera vez les digo sinceramente que yo hice una presentación para los presidentes y las presidentas de las universidades de Puerto Rico, que por cierto, yo tengo 15 años haciendo estas cosas y siempre la gran ausente en todas esas actividades ha sido la Universidad de Puerto Rico. ¿Ya? Así que por 15 años hemos estado dando tendencias, hemos estado avisando cosas y todo, y la única que no se enteraba era la Universidad de Puerto Rico. Mención aparte, yo me imagino que la universidad estaba enterada porque hacía sus propios estudios y sus propias cosas, pero no porque fuera a estas actividades donde había estas reuniones de presidentes. Pues nada, volviendo al asunto, yo me acuerdo, yo estaba bien asustado porque yo digo, diache, yo soy nuevo en esto y les voy a presentar a las y los presidentes de las universidades cosas que deben ser básicas para ellos, que todas las conocen. Miren, cuando ellos vieron esto, fue la primera vez que yo dije, algo estoy haciendo diferente o nuevo. Todos sacaron sus libretas y empezaron a tomar notas. Pero fue así como clac, 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 clac. Y yo digo, algo está pasando. Y fue una primera vez que entre ellos se dieron cuenta que ellos formaban un sector porque siempre se habían visto como sistemas individuales separados. Nunca se habían visto como un bloque completo. ¿Sí? Como dijo Fernández, recuerdo, siempre nos hemos visto como competidores luchando unos contra otros por los mismos estudiantes. ¿Ya? Y viendo a la Universidad de Puerto Rico como la cosa grande. Y de repente se dieron cuenta de que la cosa grande era el sector privado. Ya, en términos de esa matrícula. Así que para que vean un poco este asunto, yo he dado estas charlas en montones de lugares y me ha llamado mucho la atención que muchas veces la visión que tienen las personas es a veces de su recinto nada más, ni siquiera del sistema completo de su universidad, no, de su recinto. Y yo he terminado charlas de estas diciendo,
Si esto les ha ayudado para ver un poco más allá del patio de su recinto, ya he logrado algo. ¿Ya? Vuelvo. ¿Cuánto queda? Puerto Rico, cambio histórico en matrícula. Rapidito. A mí por 40 años la matrícula vino desde los 70 aquí subiendo. Y en el 2010 empezó a pasar esto. Aquí esto es educación básica, pública y privada junta. Pasó de 600,000 estudiantes a 400,000 estudiantes en esa década. K-12, pública y privada. Esto es instituciones de educación superior. Pasó de 250,000 a 167,000. Educación postsecundaria técnico vocacional de 82,000 a 24,000. Ahí tenemos una pérdida de 250,000 estudiantes en educación K-12, de 82,000 estudiantes en instituciones de educación postsecundaria, de educación superior y 58,000 estudiantes en técnico vocacional. O sea, es una década en que eso ha venido cuesta abajo sin parar. ¿Ok? Me llamó mucho la atención cuando hace 1 o 2 años empecé a ver como alboroto de que se estaba perdiendo matrícula. Ya, eso venía pasando hacía mucho tiempo, no hace 2 años. Me preguntaron en algún momento, después de María, empezaron a llamarnos. Mire, que queremos saber cómo impactó María la matrícula, queremos saber, debe haber bajado. Y yo, pues en aquel momento no teníamos datos. ¿Quién tenía datos? En medio de María, nadie. Yo le dije, bueno, se nos atrasó toda la recolección de información. Digo, pero no debe haber pasado nada muy diferente a lo que ya venía pasando. Y mírenlo, aquí está María. Simplemente es un evento dentro de una caída. Sí, después vamos a ver con más detalle que pues la caída se aceleró, pero ya venía ahí. Y esto es el COVID. Así que ahí tienen 2 elementos de ver qué pasó con eso. Ok. Les decía que esos cambios se veían acelerados. Yo quería hacer algo sofisticado, así como una ecuación diferencial para ver cómo, pero no tengo la formación que tiene Errol. Así que digo, bueno, pues lo puedo ver gráficamente, cómo se fue acelerando esa caída en la matrícula. Esta es una gráfica hecha básicamente manualmente para ver esa caída en la matrícula. De 2010 a 2021 la matrícula total cayó, ¿verdad? Como les dije, en 82,000 estudiantes. Ahí se ve cómo fue acelerándose esa caída. Les explico la gráfica. De este año a este año hubo una pérdida de 181 estudiantes. De este año a este año de 4,000. Aquí se perdieron 4,000, aquí 290, de aquí a aquí 7,000, de aquí a aquí 5,000, de aquí a aquí, después de María, 10,500. Y al siguiente año después de María, 18,000. Al siguiente año, 11,000. Aquí empezó a estabilizarse un poquito la cosa, se perdieron apenas 1,500, pero vino el COVID. Y ahí se perdieron 17,000 en ese momento. ¿Ok? Así que sí es cierto que ha habido una tendencia a la baja, pero esa baja se ha ido acelerando o se fue acelerando durante ese periodo de tiempo. ¿Te gusta, Errol? No hago falta, ¿verdad? No me hizo falta la fórmula de cálculo diferencial. Gracias. Ok. Hay un elemento bien importante acá, y es que la matrícula está compuesta básicamente, como el 80% de la matrícula universitaria está compuesta por el grupo de edad de 18 a 24 años.
Entonces una pregunta es, ¿cómo ha cambiado ese grupo? ¿Cómo ha cambiado la matrícula en ese grupo? Esto es, ¿qué tengo aquí? Esta es la matrícula en las instituciones de educación superior, como ya se las había mostrado, y esa tendencia a la caída. ¿Cómo está relacionada con la población de 18 a 24 años? Esta es la población de 18 a 24 años. Como pueden ver, por un montón de años, y esto ha sido así, si lo atiendo para atrás, siempre ha sido así, siempre ha habido este paralelismo. Esta es la población de 18 a 24 años y esta es la matrícula. Y siempre ha habido un paralelismo aquí en el que ha habido ese gap entre esa población y esa matrícula. Sin embargo, como pueden ver aquí, a partir de María, ese gap se empezó a abrir un poco más. ¿Ya? Este gap representa unas 130,000 personas entre 18 y 24 años que no están matriculados en educación superior. Ya. La pregunta que yo he tenido por años, porque yo he venido viendo esto por años, es ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y hace poco yo soy miembro de una organización que se llama Colaborativo Puerto Rico, que trabaja con estudiantes de secundaria para ayudarlos a ir a educación postsecundaria. Y ahí se financió un estudio, que fue un estudio hecho con bases de datos secundarias, usando datos del censo, datos, etcétera, pero que estuvo bien hecho, está bien hecho. Y contesta un poco esta pregunta: ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Básicamente son los que se les han llamado los ninis, que ni trabajan ni estudian, pero lo más importante, están en las áreas rurales de Puerto Rico, especialmente las áreas de montaña, que curiosamente cuando tú ves la distribución de las unidades universitarias, están todas alrededor de la costa, ¿ya? Y casi no hay nada en las montañas. Una vez yo pregunté, pero ¿por qué está abandonada las montañas? ¿Por qué no hacemos centros ahí universitarios? Y alguien me contestó, mira, si no lo han hecho, es porque no vale la pena o porque no es negocio, porque eso lo deben tener más que estudiado todas las instituciones, ¿ya? Pues es en esas áreas donde son estos muchachos y muchachas de 18 a 24 años, no están trabajando, no están estudiando y son hijos e hijas de familias de muy bajos recursos que tampoco han estudiado educación postsecundaria. Así que ahí hay un reto de que las instituciones postsecundarias trabajen con comunidades como esas para que puedan tener acceso a la universidad. La única que nosotros tenemos que podría ser una característica de Utuado y tiene 200 estudiantes. ¿Y qué ofrece Utuado? Exacto. Esas son las cosas a ver. Sí, los ninis, como se menciona, que son del área montañosa, ellos sí lograron o terminaron su grado superior. Sí, la mayoría, pero ese estudio yo no lo hice, solo estuve en la presentación, lo que conozco, revisé lo que querían y... Envió una carta porque ellos se acercaron para traer esa charla y sería la próxima. Ellos venían a traer eso. Sí, esto les sirve de antecedente para que cuando ¿cómo se llama? Recuérdame el nombre de ella. Cuando ella venga, pues les va a hablar un poco de este gap, ¿ya? Entonces, yo sé que la Inter tiene Barranquita. Ajá. Sí. Y en Jayuya. También. Jayuya tiene una Inter, que eso subía allá a otro mundo. Pero está bien integrada en la comunidad. Ciertamente. Ok.
Ahora vamos a ver qué pasó con la matrícula como tal de estudiantes de 18 a 24 años en el sistema educativo postsecundario. Esto es la tasa de matriculación ahí. Miren lo que pasó. Yo les decía que siempre había habido ese gap que andaba entre un 60, como un 30 y pico, 40% de personas de edad de 18 a 24 años que no estaba matriculada. Pero esto es la matrícula de 18 a 24 años en las instituciones, que siempre anduvo por ahí, 60 y pico, 68, qué sé yo. Y después del huracán María y del COVID, vino abajo. ¿Ya? Sí. Sigo corriendo rápidamente. Otra cosa importante, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con las instituciones en esa década? Lo que les voy a presentar ahora es datos de 71 unidades de las que tenía disponibles datos durante todo ese periodo de tiempo. ¿Qué pasó con la matrícula en esas instituciones? Simplemente estoy comparando la matrícula que tenían en el 2010 versus la matrícula que tienen en el 2020, el % de cambio que tuvieron en esa matrícula. Ahí están representadas 71 unidades de esas, ¿ya? Como pueden ver, lo rojo está de 0 para abajo, o sea, pérdida de matrícula. Todo esto. Lo negro, que está de 0 para arriba, es aumento en la matrícula. En resumen, 89% de esas 71 unidades perdieron entre un 93 a un 3% de su matrícula en ese periodo. ¿Ya? ¿Cómo no han cerrado? Pues ya algunas cerraron. Recientemente una de ellas, que ya yo había hecho las proyecciones hacía 3 o 4 años atrás, American University. Ya yo había hecho las proyecciones de varias de estas instituciones y decía, en los próximos 4 o 5 años, esto fue una presentación del 2014, 2016, por ahí, ya yo había hecho proyecciones y había dicho, en los próximos 4 o 5 años vamos a estar viendo cierres de instituciones. Pues ya se están viendo algunos y se han visto otras cosas. ¿Quién es esta que aumentó? Estas que aumentaron eran instituciones pequeñitas. Eran instituciones pequeñitas que al tener una matrícula de 20 estudiantes, por decirte algo, y si se le matriculaban 5 estudiantes más, pues ya aumentó un 25% la matrícula. ¿Ya? Esta, sin embargo, no es una de esas. Esta sí es una institución un poco, vamos a decir, mediana, no vamos a decir ni pequeña ni grande, mediana, pero que me confirma a mí una cosa de la que yo he venido hablando también por mucho tiempo. Y esta es una institución que tiene una característica bien especial, es una institución que tiene un nicho bien particular. Un nicho básicamente se dedica a dar una sola cosa. ¿Ya? Y pues, ¿por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque las instituciones, lo que pasa, por lo menos con las privadas, es que si tú hoy se te ocurre dar un doctorado ¿en qué? No sé. Un doctorado en filosofía de la vida. Pues mañana nosotros recibimos 20 de las otras universidades para dar el mismo doctorado, filosofía en la vida, solo que le cambian el nombre un poquito. Ya, se están peleando todos por lo mismo. Al final, entonces, ¿para qué? Tú coges un estudiante, de los 20 que hay en Puerto Rico interesados en ese doctorado, tú coges uno, aquella coge 2, el otro coge 1. Y yo le digo, mira, dedícate a lo que tú eres bueno. Dedícate a eso. Pero no funciona así. Funcionan de otra manera. Ustedes pueden hacerlo. Si van a todos los compendios estadísticos y hacen ese trabajo, pueden sacar cuáles. Ha pasado lo mismo. Estas son unidades educativas como tal. Estas son escuelas, las escuelas privadas. Llegó un momento a haber 979. Ahora estamos ya por 500 algo. Estas son postsecundarias técnicas vocacionales. En un momento llegó a haber 405, estamos por 200 en este momento.
y estas son unidades de instituciones de educación superior. Por ejemplo, la IRUPI tiene 11 unidades, ya, por eso es que hablamos de estas cantidades. Pues en un momento llegó a haber 154 y ahora estamos hablando de 109 por ahí. Exactamente. Sí, no, las explicaciones son variadas. Ya no solo es que cierran, por ejemplo, se han consolidado, cosas así. Ya hay diferentes cosas. Voy a llegar ahí rapidito. Sí. No, pues la anterior que mencionó se retiró, la que habían perdido estudiantes y la que subió, ¿se refiere a institución como tal o a recinto 71? Esa en particular, sí, sí es como un recinto. ¿Ya? Los cambios estos han tenido impactos económicos bien fuertes y hablando de uno de esos impactos económicos, pues lo podemos ver con las becas Pell o los fondos título 4. En esta grafiquita les muestro, las barras representan el porcentaje beneficiado de estudiantes que como pueden ver ha ido bajando y la línea como tal representa la cantidad en dinero de esas becas Pell. Del 2010 al 2017, el monto de Pell disminuyó de $1.000 millones a $800 millones. Estamos hablando de una caída de $200 millones en ese periodo. Una reducción de un 29%. Y también la cantidad de estudiantes beneficiarios se redujo de un 93 a un 82%. Si a eso yo le sumo lo que yo puedo calcular que es lo que se perdió en educación K12 privada, estamos hablando de que el sistema educativo como tal, en todos sus niveles, dejó de percibir casi $500 billion en ese periodo. Eso significa menos salarios para profesores, profesoras, para maestros. Significa menos venta de librerías, significa menos venta de hot dogs, chupa chupas, etcétera. Toda la economía alrededor de la cuestión educativa, una pérdida de $500 millones en ese periodo. ¿Ya? Ok. Sin embargo, vean algo bien curioso. Aquí no está incluida la IUPI, estas son las instituciones de educación privada, donde el Consejo, ahora la Junta de Instituciones Postsecundarias, le requiere a las instituciones sus estados financieros. Ya, ese es un requisito de licenciamiento. Así que esos estados financieros son estados financieros auditados, lo que significa que hay información seria, ¿no? Y vean ustedes, esto es una gráfica de ingresos, gastos y rendimiento neto. A pesar de toda la crisis que les he dicho que ha pasado, a pesar de toda la caída en matrícula que hemos visto y todo esto, esas instituciones han sabido administrarse de manera tal que han mantenido casi constante ese rendimiento neto. ¿Ya? Aunque vemos cambios en términos de cuánto ha sido el ingreso y cuánto ha sido el gasto, el único momento en que eso casi se cuadruplicó fue cuando, en el 2021. ¿Qué pasó en el 2021? Todos los fondos que vinieron por los desastres. Ya. Perdón, yo sigo dándole para atrás. Los fondos HERF que vinieron por los desastres. Ya, así que se convirtieron en ganancia en alguna forma. Voy rápido acá. Algunos que dice ahí datos sobre educación de Puerto Rico, porque estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico. Esto ha sido el movimiento de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico.
del 2010 al 2020, ha sido muy curioso estos rebotes, para decirles de alguna manera. Vemos que sí, que ha habido una pérdida, ya perdió un 33% de la matrícula en ese periodo, lo que representa 22,000 estudiantes. Pueden ver ahí qué pasó después de María, pueden ver qué pasó después del COVID. Sin embargo, a diferencia de la tendencia de todas las instituciones, que era una caída sin parar, aquí vemos unos rebotes. Y ahí es donde vienen las posibles explicaciones de los cambios en los criterios de admisión, de los cambios en las ayudas económicas, etcétera, etcétera. O como decía alguien, de las huelgas, de los paros y todo eso también. Así que ahí puedes ver cómo esas cosas se ven reflejadas un poco en esa tendencia. Sí. ¿Hay algún impacto por la alza de matrícula que ha tenido la universidad en esas bajas en los últimos 5 años? Se podría tratar de hacer la correlación, sí, pero yo no la tengo aquí ahora. Pero se podría. Tú puedes coger cada punto de esos y ver qué pasó buscando la información y haciendo la relación, ¿ya? Pero se podría hacer. Que le hemos adjudicado a cosas externas, pero la matrícula casi se triplicó. Sí. Sí, pero cuando tú ves la tendencia general al sistema completo, no de la UPI, sino todo el sistema universitario, pues más bien a la UPI no le ha ido tan mal. En términos de la pérdida, no ves que es una pérdida constante, ves que ha habido altas y bajas, ¿verdad? Y ha habido una pérdida. Pero esa pérdida, vean qué curioso, el sistema completo perdió un 33% de la matrícula. Y la UPI como tal perdió la misma proporción que el sistema completo, un 33%. Así que si hubiera cambios por eso, a lo mejor debiera ser más. ¿Ya? Y no. ¿Ya? Así que hay esas otras, es multidinámico. Ok, les presento esto está en el plan fiscal certificado de la Universidad de Puerto Rico para Promesa. Estos son los mismos datos, después la tendencia allí. Puede ser que haya diferencias con las que yo les presenté, pero se las presento por esto. Las proyecciones de la misma universidad es que la matrícula va a seguir disminuyendo hasta el 2026, por lo menos que aparece allí. Otro de los elementos importantes de la matrícula son los estudiantes de nuevo ingreso. Esos estudiantes han ido disminuyendo también. Esto es la UPI en particular. Cambios en 4 indicadores, César, que estabas preguntando. Aquí tenemos cada uno de los recintos. Como pueden ver acá, el recinto que menos cambios ha tenido es el recinto de Mayagüez. El recinto que más cambios ha tenido ha sido el recinto de Utuado. En esos 4 indicadores, yo les presento esto nada más como un ejemplo de cosas que ustedes pueden hacer y ver. Ustedes tienen muchísima información, la universidad tiene muchísima información. Aquí yo estoy nada más comparando matrícula y nuevo ingreso con cómo eso también se relaciona con facultad y la proporción de estudiantes de facultad. Esa proporción estudiantes-facultad básicamente es cuántos estudiantes atiende cada profesor. ¿Ya? Entonces, esta amarilla es la razón o proporción estudiante-facultad. Podemos ver que Mayagüez aumentó esa proporción de estudiantes. Si antes atendía 10 estudiantes, ahora atiendes 13, por decir algo, ¿ya? UPR, Ciencias Médicas. Ok. Estamos en Calley. Vamos a ver qué pasó en Calley. Hacemos el zoom a Calley. Calley es el único recinto que aumentó facultad. En todos los otros recintos hubo pérdida de facultad.
puede ser por la atrición natural, entre comillas, la gente que se jubila, la gente que renuncia, la gente que le cortaron contratos, etc. Calley parece que ha estado, y ustedes lo pueden explicar mejor que yo porque conocen lo local, a lo mejor renovando facultad. Esta es la proporción estudiantes. Pasó de que cada profesor atendía, vamos a decir, 34 estudiantes a 19. ¿Ya? Pasó ahí, ¿ok? Una reducción. Hubo una reducción en esto es matrícula, una reducción del 42% en la matrícula. Aquí estoy hablando de estos años nada más, 22 versus 2013, ¿ya? Un 42% de reducción en la matrícula, pasó de 3.800 estudiantes a 2.200. Eso fueron 1.600 estudiantes menos. Hubo una reducción de un 45% en estudiantes de nuevo ingreso. Esto implica que algo pasa con el reclutamiento de estudiantes de nuevo ingreso, ya, etcétera. Ustedes lo conocerán mejor que yo. Eso fue una disminución de casi 400 estudiantes, un aumento de 13 profesores nuevos. Pasó de 110 a 123 y aquí una disminución del 44% en la razón estudiante-profesor. Como les digo, esto es un ejemplo de cosas que pueden hacer para sus análisis internos, pero da una foto. ¿Por qué a mí me interesaba esto? Porque en algún momento yo dije, hay mucho enfoque en cómo cambia la matrícula. ¿Por qué? Porque eso implica dinero, básicamente, ¿ya? Implica dinero. Pero ¿cómo el cambio en la matrícula ha afectado a la facultad? Y entonces en aquel momento, cuando me hice esa pregunta hace 4 o 5 años atrás, hice un estudio sobre eso. Y me encontré lo siguiente, la matrícula había bajado esto, por decir algo, y la facultad había bajado esto. O sea, las primeras víctimas del cambio en la matrícula fue precisamente la facultad. La cantidad de profesores y profesoras. Pero es otra historia, sí. Bueno, una de las razones de las que se ha hablado mucho ha sido que esto se debe entre otras razones, a las tasas de natalidad. Y efectivamente, ese es un golpe bien fuerte. Puerto Rico es el tercer país con la tasa de natalidad más baja en el mundo, después de Corea del Sur y de, ay Dios mío, este país con el que siempre se quiere comparar Puerto Rico es Singapur. ¿Ya? Eso bajó allá del 2010 que estaba en el 11%, una tasa de natalidad del 11.3 a un 5.8. ¿Ok? De hecho, el año pasado creo fue, o de unos años para acá, ha venido pasando ya, ¿cómo se llama? Negativa, donde hay más muertos que nacimientos. Se acabó, ok. Pues nada, rápido, me salto cosas. Esta es una proyección hecha por la Junta de Planificación, el Departamento de Educación, de cómo va a ir la matrícula en estos niveles. Estamos hablando de escuela superior, que son los estudiantes de nuevo ingreso para las universidades. Para el 2040 se hizo una proyección de que se iban a estar graduando apenas 20,000 estudiantes de educación superior. 20,000 estudiantes. Eso es la matrícula del recinto de Río Piedras, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, ¿qué va a pasar? Una pregunta a responder. Esto es un resumen que lo pueden encontrar en los compendios estadísticos que publicamos en la página, lo pueden encontrar en la página del Departamento de Estado. ¿Qué han hecho las instituciones? No se han quedado de brazos cruzados de nuevo. Esto desde el 2014 ya veníamos viendo todo lo que hacían. Básicamente crean programas nuevos para ver si capturan más información, cierran
programas o los ponen en moratoria, amplían la cobertura creando recintos en otros lugares, reducen el tamaño, cerrando o consolidando unidades. Un ejemplo de esto fue la consolidación del Instituto de Banca y que vino a formar NUC, lo que es NUC. Entonces, ahí hay cambios, amplían la cobertura de matrícula, abriendo instituciones de educación básica, fusionan instituciones, cierran instituciones, abren centros fuera de Puerto Rico, reducen la empleomanía y cambian términos de contratación. Yo tenía este compañero que hace unos años celebramos que después de tener contratos de un año, le dieron un contrato de 5 años. Ya eso en el sector privado es como tener permanencia. Y de repente, ¡fuf!, hace un par de años ya no le renovaron contrato por 1 año. O sea, cambiaron los términos de contratación. Y pues a esto tal vez que es lo más reciente, perdóname, reducir empleomanía y cambiar términos de contratación, y lo más reciente, ampliar la oferta en línea. ¿Ya? Ana G. Méndez en particular ya tiene un recinto que es totalmente en línea, ¿verdad? Y la Inter ya tiene como 400 programas en línea, etcétera, ¿ya? Cosas así. ¿Cuáles han sido lo que ha hecho la Universidad de Puerto Rico? Pues yo le pregunté a GPT, ¿qué ha hecho la Universidad de Puerto Rico? Y me contestó estas cosas, ¿verdad? Simplificado procesos de admisión, programas de becas y ayuda financiera, promoción de programas, colaboración con escuelas secundarias, aumento, flexibilidad, revisión de políticas de matrícula, etc. El único problema que tiene GPT es que cuando veo las fuentes, todos son de la página de la UPI. Entonces como que, ok, ya, pero ahí hay algunas cosas que ha hecho la universidad. Dentro de todas estas crisis y impactos, pues hay un tema que yo creo que hay que tocar, que es el de resiliencia organizacional. Eso básicamente lo puedo resumir en que la resiliencia implica 3 aspectos: preparación, respuesta y recuperación. Cuando trabajamos en esta cosa de atender crisis y atender catástrofes, esta grafiquita ayuda mucho. Por aquí vienes caminando como de costumbre. Esta es la forma usual de funcionar. De repente viene este evento disruptivo y te rompe esa forma de funcionar. Y vas a tener todo este proceso de recuperación. Este tiempo de recuperarse de ese impacto va a depender de cuán preparado estabas para responder a cualquier impacto. En este momento, ninguna universidad privada, no puedo decir de la UPI, se le va la luz y se queda sin luz por no sé cuánto tiempo. Ni cuenta te das cuando se va la luz. Todas tienen, casi todas tienen, por lo menos las grandes, ya sistemas de plantas de redundancia. Tienen tanques de agua, tienen etcétera, tienen un montón de cosas ya. ¿Por qué? Se aprendió que eso te interrumpe tu trabajo. Así que la preparación y la respuesta, el tiempo de respuesta depende de eso. Así que hay cosas positivas. La Universidad de Puerto Rico aparece entre las primeras en los rankings en el Caribe. Cosa importante porque entonces se ve siempre para otro lado. Y tu zona de impacto está más cerca. Mira, es la segunda en el Caribe después de la Universidad de Cuba. Ok. La Politécnica y la Interamericana están de 12ª y 14ª. En América Latina, la UPI aparece allá en la posición 46, que es buena. Pero cuando se quiere competir y se quiere ver para abajo, así, allá, tienes que competir contra Brasil, contra Chile, contra México, que tienen instituciones gigantescas y muy bien posicionadas ya. No es tan solo eso, estas instituciones están siendo acreditadas
Los mismos menos ceros Sí. que está yendo ahí abajo a acreditar esta institución. Exactamente, así que, pero la UPI está ahí a nivel competitivo. Y a nivel ya más internacional, pues aparece allá entre las 1000 y las 1200, de las 1500 que se evaluaron allí. Y las privadas ni aparecen, ya aparecen allá por el número 3000. Resumen, conclusiones, ustedes las pueden hacer, yo quiero nada más dejarles estas son recomendaciones. De nuevo, le pregunté allí a ChatGPT, ¿qué pueden hacer las instituciones de educación superior en Puerto Rico? Y me contestó estas cuantas cosas. Diversificar la fuente de financiamiento, fomentar la investigación y la innovación, monitorear y adaptarse a las tendencias del mercado laboral, escuchar a los estudiantes y la comunidad. Acá, yo creo que hay una cosa importante que hacer. Fortalecer programas de educación en línea y flexibles, fortalecer el apoyo estudiantil, colaboración y alianzas estratégicas y que a mí me parece muy importante, seguir en este mundo de la revolución 4.0 hay que educarse, hay que innovar y para eso es necesario seguir dando oportunidades y desarrollando oportunidades de desarrollo profesional para los empleados de la universidad. Les recomiendo leer estas recomendaciones de la ISALC y ponerlas en práctica para instituciones de educación superior. Y el mensaje final es ese. Algo ha quedado bien claro en toda esta época. ¿Ya? Sí, voy ahí. Él tenía algo. Ok, sí, tú, dale. Que si hay algún estudio que correlacione la cantidad de facultad, o sea, que prohíbe que por ejemplo calle con graduación o las zonas que sacan. Bueno, yo aquí aquí no lo he visto, ya no lo he hecho. Pero que lo hay, sí. Las tasas de graduación son en Puerto Rico, o han sido en Puerto Rico siempre como un talón de Aquiles de las instituciones. Y yo creo que la tasa de graduación más alta en este momento, y es uno de los recintos de la IUP, anda como por un 50 y algo %. Es 49. Después de ahí, todo es para abajo. Ya hay instituciones que tienen tasas de graduación de 20 y pico %, ¿ya? Y tiene que ser otros factores más que la relación profesor-alumno, ¿ya? Porque esa proporción no es tan distante entre las instituciones. Y la otra pregunta rapidito era, tú siempre usaste datos de 18 a 24 años. ¿Qué pasa ha habido un aumento en los mayores de 25 entrando en la educación superior? Leve. Ha habido un aumento, pero leve. Y más, ese aumento donde más se ve es en las instituciones técnico vocacionales y con personas de 40 años o más, ¿ya? Sí, cursos cortos. Y de más empleabilidad. Sí, Marco. Bueno, creo que me pasé un poco. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que les dé mucho en qué pensar y desarrollar. Gracias.